¿Sabes tú qué le pasa a nuestro corazón cuando vamos al gimnasio y hacemos un trabajo de fuerza o cuando salimos a montar en bicicleta o a trotar? Bueno, el día de hoy, en nuestro episodio de Hablemos de Fisiología, vamos a hablar de las respuestas de nuestro corazón más allá de solo el aumento de la frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicio. Va a ser un recorrido interesante por la anatomía, un poco por la fisiología, por el efecto de diversas sustancias que se venden en la actualidad, digamos que de forma libre, por el efecto que tienen algunos medicamentos y obviamente el papel que juega el ejercicio y el tipo de ejercicio en la respuesta cardiovascular. Así que bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo acerca de fisiología cardiovascular. Vamos entonces inicialmente a hablar de nuestro corazón y vamos a intentar comenzar con algunos datos importantes para entender lo que le pasa al corazón cuando hacemos ejercicio. En realidad el corazón funciona desde el punto de vista biológico como una bombita que absorbe sangre y que luego la eyecta. Su peso es no más de 300, bueno, en deportistas puede pesar más o en condiciones patológicas, pero es alrededor de unos 300 gramos y moviliza más o menos a una persona promedio alrededor de unos 5 litros por minuto. El corazón del ser humano puede llegar a latir hasta 100.000 veces por día y comienza ese ejercicio de absorber sangre y eyectarla desde muy temprano, es más o menos desde la quinta o sexta semana de gestación y se mantiene a lo largo de toda nuestra vida. Y lo más interesante es que este corazoncito se adapta al ejercicio físico, algo que seguramente vamos a hablar después. Sin embargo, en este caso, en este episodio, lo que vamos a hablar el día de hoy es qué le pasa a nuestro corazón cuando nos ejercitamos. Imaginemos entonces el caso de un niño. Los niños en general tienen una frecuencia cardíaca muy superior a la frecuencia cardíaca de los adultos. Entre más pequeño sea el niño, si es un recién nacido, su frecuencia cardíaca es mayor. Cuando un niño está jugando y lo dejamos libre, el niño corre a su máxima intensidad, aumenta su frecuencia cardíaca y muy rápidamente su frecuencia cardíaca vuelve y desciende, lo cual hace que otra vez vuelva y corra y otra vez vuelva y disminuya y así se la pasa. Algo que no es usual hacer en los adultos. Los adultos ya cuando programamos el ejercicio lo hacemos de una manera diferente. Ahora, entonces, ¿por qué cuando hacemos ejercicio se aumenta la frecuencia cardíaca? Sería la primera gran pregunta. Y la respuesta tiene dos partecitas. Una primera parte es porque cuando nosotros movilizamos un poco más de sangre, sucede un proceso de vasodilatación y de vasoconstricción. Es decir, los vasos sanguíneos que van hacia nuestros músculos, hacia el intestino, hacia el riñón, lo que sea. Hay unos, cuando hacemos ejercicio, que se vasodilatan, los de los músculos, y hay otros, como los del intestino, que se vasoconstriñen. Cuando hay ese proceso de vasodilatación y aumentan las demandas de energía por parte del músculo, entonces ahí el corazoncito se da cuenta como que está latiendo y empieza a haber una pérdida de sangre por allá, en algún lado se está quedando, y esto genera inicialmente unas señales hacia nuestro sistema nervioso central que le indican es momento de aumentar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, cuando regresa, producto por ejemplo del ejercicio, si yo estoy corriendo, mis músculos de las pantorrillas empiezan a devolver sangre hacia el corazón, la cavidad, la caja torácica empieza a expandirse generando una serie de presiones que hace que también regrese un poquito más de sangre hacia nuestro corazón. Cuando llega más sangre a nuestro corazón, esa sangre retorna a una parte de nuestro corazón que se llama la aurícula derecha y cuando ésta se distiende, ella genera un efecto reflejo en el cual aumenta la frecuencia cardíaca. La primera señal de la que estamos hablando, señales que inician en nuestro sistema nervioso, es una señal, valga la redundancia, que se llama así, una señal nerviosa autonómica. La otra señal, cuando regresa sangre hacia la aurícula derecha y el corazoncito se da cuenta que está llegando un volumen mayor de sangre y empieza a aumentar la frecuencia, es una respuesta mecánica. Voy a centrarme inicialmente
en esa primera respuesta, que de hecho es mucho más potente, la respuesta del sistema nervioso autónomo. Y más adelante hablaremos un poquito de la importancia también de la otra respuesta, que es una respuesta más de tipo mecánico. Imaginen ustedes que en nuestro sistema nervioso central tenemos una región de nuestro cerebro muy pequeñita, entre otras cosas, que todo lo ve. Se da cuenta de absolutamente todo. Se llama el hipotálamo. Él se da cuenta de los cambios de presión arterial, los cambios de frecuencia cardíaca, la oxigenación, de todo lo que usted pueda imaginar, todo se ve allí, todo se ve reflejado allí. Uno de los efectos que tiene el hipotálamo es que genera respuestas que se llaman autonómicas. Autonómicas significa que no las podemos controlar de manera voluntaria. Y las dos respuestas autonómicas que se generan son una estimulante que aumenta, entre otras, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que se llama la respuesta simpática, y hay otra respuesta que es más inhibitoria, que disminuye la frecuencia cardíaca, u otro montón de respuestas que se dan en el cuerpo, que se llama parasimpática. En realidad no es que sea como un on-off, como a veces un poco lo interpretamos, como que si se aumenta el simpático necesariamente tiene que disminuir el parasimpático. No necesariamente sucede así. Cada uno es un poquito independiente, el sistema nervioso simpático se aumenta y el parasimpático puede también aumentarse o disminuirse y así sucesivamente. Sin embargo, por supuesto, durante el ejercicio, la principal respuesta es que aumenta el tono simpático y disminuye el parasimpático. El sistema nervioso simpático envía unas terminaciones nerviosas que se distribuyen por todo nuestro cuerpo y parte de esas terminaciones nerviosas van al corazón y llevan información tanto a un área de nuestro corazón encargada de regular la frecuencia cardíaca como al músculo cardíaco que se encarga de regular la fuerza de contracción. El sistema nervioso simpático utiliza como mediador entre el sistema nervioso y el corazón un neurotransmisor que puede hacer las veces también de hormona que se llama noradrenalina. Y además, cuando estamos en una situación de estrés o de ejercicio físico, también se produce en una glándula de nuestro cuerpo, que se llaman las glándulas suprarrenales, una sustancia que se llama adrenalina. Adrenalina y noradrenalina, que son bastante similares químicamente hablando, se unen a receptores que están, como ya lo dijimos, en nuestro corazón o en las regiones que controlan la frecuencia cardíaca, como en otras regiones que controlan la fuerza de contracción. De esta manera, cuando se aumenta la actividad simpática o cuando las glándulas suprarrenales producen adrenalina, nuestro corazón empieza a ser estimulado por esta sustancia, hace que entren más iones de sodio, de calcio dentro de la célula y esta empieza a aumentar la frecuencia. Y su aumento es directamente proporcional a la cantidad de estas hormonas. Pero a su vez, cuando aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, la adrenalina, la noradrenalina se aumentan, también en el músculo cardíaco también entra una mayor cantidad de sodio, también entra una mayor cantidad de calcio y el corazoncito se contrae con muchísima más energía. Por eso, cuando nosotros nos ejercitamos, y aquí todavía no vamos a hacer un poco esa distinción si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico, pero cuando nos ejercitamos, lo que sucede es que nuestra frecuencia cardíaca se incrementa en relación especialmente a la cantidad de estas hormonas, pero también la fuerza con la que se contrae el corazón lo hace. A la primera tiene un nombre técnico que vamos a llamar el cronotropismo o frecuencia cardíaca aumentada, no hay lío. La segunda se llama inotropismo o mayor fuerza de contracción. Cuando el corazón late más veces por minuto y a su vez el corazón eyecta más sangre en cada latido, la multiplicación de la frecuencia cardíaca y del volumen latido da como resultado algo que se llama el gasto cardíaco. Una persona promedio en reposo, una persona de 70 kilogramos, por ejemplo, tiene alrededor de unos 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Es decir, si multiplicáramos la frecuencia cardíaca por el número de veces que el corazón late, por la cantidad de sangre que el corazón eyecta en cada latido, que más o menos es de alrededor de unos 70 latidos por minuto, por unos 70 mililitros en cada latido, multiplicando esos dos valores nos da que alrededor de unos 5 litros una persona eyecta en reposo. Pero este número, esos 5 litros,
puede aumentar en relación a la intensidad del ejercicio y al entrenamiento a unos 25, 30 e incluso en personas muy entrenadas podríamos llegar a pensar alrededor de unos 35 litros por minuto. Lo que nos dice básicamente es que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta mucho la fuerza de contracción. Y eso es fundamental para poder llevar nutrientes a esos músculos que se están exigiendo durante el esfuerzo físico. La diferencia entre el ejercicio físico de resistencia aeróbica y los entrenamientos de fuerza radica básicamente en que en los ejercicios de resistencia nosotros cuando nos ejercitamos tratamos de movilizar una mayor cantidad de volumen de sangre. Es decir, el gasto cardíaco se aumenta mucho con el objetivo de movilizar un volumen mayor de sangre. Sin embargo, cuando se hacen ejercicios de fuerza, más allá del mismo volumen, una de las necesidades más importantes es la de aumentar la presión. Es decir, que las contracciones son muy intensas para poder, digamos que superar la resistencia que se genera en los vasos sanguíneos que están rodeados por músculo y que se tienden a cerrar un poquito cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. Entonces el corazón lo que hace es que se contrae con mucha fuerza, trata de mantener un gasto cardíaco alto, pero es para poder pasar sangre a través de esos vasos sanguíneos que están parcialmente cerrados. Por supuesto, esto significa que las adaptaciones del corazón, tanto en ejercicios de resistencia aeróbica como de fuerza, no son las mismas. Pero eso lo analizaremos en un episodio posterior cuando hablemos precisamente de las adaptaciones de nuestro corazón al ejercicio. La pregunta que podría surgir aquí ¿es seguro? Ya entendemos un poco que hay una respuesta, sobre todo el sistema nervioso simpático. ¿Es seguro que se aumente la frecuencia cardíaca en todos los individuos cuando hacemos ejercicio? Es decir, si yo hago ejercicio físico y mi frecuencia cardíaca alcanza 180 latidos y lo sostengo durante un periodo de tiempo prolongado, ¿sería seguro? Dar una respuesta concreta a esta pregunta no es fácil. Digamos que en términos generales el corazoncito viene hecho para eso, para soportar frecuencias cardíacas elevadas, sostenidas en el tiempo, incluso en cualquier edad. El problema está en que no sería igual una persona que a los 30 años, por colocar cualquier edad, hace ejercicio físico y toda su vida ha venido haciendo ejercicio físico, o sea, el corazoncito ya trae una adaptación. Es una persona que no tiene enfermedades como diabetes, como obesidad, que sus niveles de colesterol están adecuados, que no tienen obviamente otras condiciones cardíacas de base. A una persona que tiene 30 años, que desde hace 15 años no ha hecho nada de ejercicio, o que sea una persona que tenga diabetes, o que tenga obesidad, o que haya tenido de manera permanente niveles de colesterol altos, o que sufra un alto nivel de estrés, en fin. La primera persona, la que se mueve, la que hace ejercicio, es muy probable que tenga un corazoncito ya adaptado a esas intensidades altas de ejercicio. Es un corazoncito donde probablemente sus arterias, las que le llevan sangre y oxígeno al corazón, son unas arterias que tienen, digamos, una buena permeabilidad, no tienen obstrucciones ni más. La segunda persona, pues no está acostumbrada a ello. Si tiene enfermedades de base que aumenten el riesgo cardiovascular, puede que tenga una aterosclerosis marcada y eso, digamos que puede en algún momento ser un limitante importante del aumento de la frecuencia cardíaca. Así que un poco la respuesta concreta es, depende muchísimo de la persona el que le permitamos como entrenadores o como médicos que sus frecuencias cardíacas se aumenten o no. Y uno de los principales determinantes de si lo podemos hacer o no tiene que ver con el entrenamiento. Y ahí es donde encontramos, lastimosamente, muchísimos casos de personas que hacen un esfuerzo físico de fin de semana muy intenso, corren una carrera, nunca lo habían hecho, no tienen un poco esa experiencia y eventualmente su corazón puede alcanzar unas cifras no solo de frecuencia cardíaca, sino unas cifras tensionales muy altas que podrían lastimosamente poner incluso en riesgo su vida.
Eso sería el primer elemento. Un segundo elemento que quiero discutir acá, muy interesante, tiene que ver con el hecho de que eventualmente existe una gran cantidad de sustancias que lastimosamente se comercializan, muchísimas de estas de manera libre, y que tienen efectos sobre la frecuencia cardíaca y sobre la fuerza de contracción del corazón. Estamos hablando de sustancias que simulan, por ejemplo, la adrenalina o que potencian el efecto de la adrenalina. De estas que simulan, pues tenemos la efedrina, la yoimbina. De aquellas que potencian el efecto está la cafeína, se encuentra varios extractos de plantas, como el extracto del té, incluso la teína, el guaraná, en fin. Aquí estas bebidas, que en general las llamamos bebidas estimulantes, que en muchas ocasiones también se utilizan como bebidas para perder peso, y que también se utilizan muchas combinaciones de estas sustancias como preentrenos, tienen de manera general todas en común el hecho de que estimulan a los receptores en nuestro corazón como si fueran adrenalina, lo cual hace que eventualmente una persona que consuma este tipo de bebidas o de sustancias pues va a tener frecuencias cardíacas más altas y presiones arteriales también más altas. Y, por supuesto, si tiene un riesgo cardiovascular de base, pues el riesgo de que esta persona genere un efecto adverso grave en un ejercicio físico, pues está allí presente. Por último, vale la pena tener en cuenta que existen, así como existen medicamentos y sustancias que pueden unirse al receptor y aumentar la frecuencia cardíaca, también hay medicamentos que pueden unirse a ese mismo receptor e inhibir el aumento de la frecuencia cardíaca y eventualmente inhibir la fuerza de contracción. En el contexto clínico a estos medicamentos se les llama beta bloqueadores, porque el receptor que hay allí es un receptor beta adrenérgico. De ellos hay varios, el propranolol, el metoprolol, son dos ejemplos, pero lo importante a tener en cuenta es que cuando las personas consumen este tipo de medicamentos, y lo pueden hacer básicamente porque tienen una enfermedad cardiovascular, porque tuvieron, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, porque tienen falla cardíaca, bueno, pueden haber muchas indicaciones. A estos pacientes o a estas personas, sus frecuencias cardíacas muy poco se les aumentan. Contrario a lo que veíamos en el contexto de las bebidas estimulantes. Para finalizar, ¿cuáles podrían ser en una persona promedio signos de alarma o de alerta, o que nos obliguen a pensar que un aumento de su frecuencia cardíaca puede causarle daño y eventualmente puede ser lesivo? Bueno, esto no es tan fácil. En realidad, en la actualidad existen dispositivos que nos permiten evaluar nuestra frecuencia cardíaca durante el ejercicio y que nos ayudan, incluso a partir de valores teóricos, a determinar zonas de entrenamiento. Y en general, cuando se determinan estas zonas de entrenamiento, pues hay como unas zonas seguras hasta donde nosotros podemos sugerirle a las personas hacer ejercicio, y unas zonas de frecuencias cardíacas muy altas donde no es que haya una contraindicación absoluta para llegar allí, sino que eventualmente uno lo que le sugiere es que haga pequeños toquecitos de esas frecuencias cardíacas altas y luego disminuya. Bueno, todo esto obviamente es susceptible de ser adaptado en el contexto de la individualidad. Pero si adicional a esto, una persona experimenta, bien sea durante el ejercicio físico o peor aún en reposo, por ejemplo, sensación de dolor torácico, un aumento de su frecuencia cardíaca que le haga percibir los latidos de su corazón, esto habitualmente le llamamos palpitaciones, pues estos son signos realmente de que muy probablemente la persona en realidad está excediendo su frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca que en valores, de manera, digamos que cotidiana para todos o para la mayoría de nosotros, va disminuyendo esa frecuencia cardíaca máxima en la medida de que vamos aumentando en edad. Por supuesto, esto da para muchísimos temas y muchísimas ideas allí que pues obviamente vale la pena profundizar en otros capítulos. Aquí hay seguramente muchos interrogantes, así que vamos a dejarlo hasta aquí por ahora.
En este momento el turno es un poquito para ustedes, para que ojalá en los comentarios pues me dejen sus preguntas, ideas de qué temas abordar o preguntas puntuales. Igual a través de mis redes sociales pueden contactarme si tienen alguna duda puntual y yo intentaré en la brevedad contestarles. Pero bueno, lo más importante es que logremos avanzar un poquito en el conocimiento, comprender un poco más la fisiología del ejercicio y obviamente pues pasar un rato divertido mientras aprendemos. Un abrazo enorme y gracias por acompañarme.